Pero bien, pero bien. ¿Sí? Bien. Bendiciones para todos entonces. Gracias al Señor por estar juntos. Ajá. Ya. Paui, viniste igual. Bueno, bienvenido. Que estaba con un cuidado la Paui. Pues. Mateo 5:13. Como podrán ver, ¿hayan visto alguna vez Jesús con un salero? Estaba curioso eso, está curioso. Ustedes son la sal de la tierra, dice Mateo 5:13, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. En los tiempos de Jesús, iglesia, la sal, como ustedes saben, era una sustancia, un condimento, una mercancía de muchísimo valor, valiosísima. Incluso se cuenta que a los soldados romanos se les pagaba en sal. De allí que viene la palabra salario. Y los rabinos, los judíos en particular, lo consideraban como un elemento purificador, un símbolo de pureza. Una de las características que se da en este mundo en el que nosotros nos toca vivir y compartir en esta época, ustedes estarán de acuerdo quizás en que los niveles han bajado. ¿Qué niveles? Los niveles de honradez. Cada día nos encontramos con más gente deshonesta. ¿Sí? Siguen saliendo el tema de las licencias. Hoy día nuestros honorables jueces, más de 600 jueces fuera del país usando licencias médicas. Niveles de responsabilidad, niveles de la moralidad. Todo tiende a bajar esos niveles, a reducir, y se espera que por el contrario, las personas de bien, los cristianos entre medio, sean justamente al contrario, que sus niveles de honradez sean cada vez más altos, que mantengan bien alto todos sus niveles de absoluta pureza, de tal forma que tanto en su hablar, en su conducta, en su comportar, en sus pensamientos, en toda la vida íntegramente, puedan ser contrarios. Fíjense, y de inmediato yo uso la palabra contrario. Se espera que sean precisamente opuestos a la actual tendencia que nosotros tenemos en nuestro mundo. Esto es ir contra cultura. Esto es nadar contra la corriente. Hace poco leí precisamente un artículo que se titulaba así, Nadar contra la corriente. Es un artículo del siglo pasado, fíjense, de un periodista y sacerdote. Lo leía y me llamó la atención de que, bueno, la verdad, a veces ya no debería llamar la atención. El ser humano parece ser igual en toda época. Entonces uno ve las condiciones del siglo XIX y son las mismas condiciones del día de hoy. Y hablaba de este bajar los niveles de honradez. Y resaltó en mí algo en este artículo en que este periodista sacerdote hacía una cita de un filósofo, un escritor británico, que seguramente sí lo has escuchado, es Gilbert Chesterton.
No sé si será amigo de nuestro Gilbert que nosotros tenemos aquí, pero este es británico. Y este filósofo teólogo, conocido por su agudeza, tiene su escrito, y además que tiene como cierta, como cierta ironía en sus escritos, el Chesterton, ya es bien citado con las apologías teológicas que él hace. Él tiene un dicho, una frase que quise traerla y compartir con ustedes porque creo que refleja precisamente el trasfondo del mensaje que quiero compartir. Él dice: al hombre de cada siglo le salva un grupo de hombres que se oponen a sus gustos. Es un tanto machista lo que está puesto allí, pero fíjense, él no es de este siglo, claramente, ¿ya? Pero creo que él encierra una verdad realmente interesante, que al hombre de cada siglo le salva un grupo de hombres, vamos a decir luego ya un grupo de hombres y mujeres, un grupo de personas que se oponen a sus gustos. La idea que está detrás de lo que dice Chesterton es que las sociedades tienden precisamente a dejarse llevar por las modas, por los placeres, a dejarse llevar y arrastrar por ideologías que le dominan en ese rato y muchas veces no las cuestionan, sin cuestionarlas. Y en ese ambiente, lo que se vuelve popular por la moda, en esa situación, eso puede volverse a verse demasiado excesivo y a veces injusto y no se percatan de aquello, de sus propios errores. Entonces se hace necesario tal vez la visión de aquellos que pueden ver y nadar contracorriente. Esta frase de Chesterton pareciera ser, alguien dice, es una ley histórica, como que cada vez en la historia, por eso que Chesterton dice, el hombre de cada siglo, como que en la historia se da que cada vez que hay un avance es porque precisamente hay gente que ve las cosas distintas, que ve las cosas diferentes. Y pareciera ser que hoy día es más difícil que nunca encontrar personas así. Porque nunca ha sido tan fuerte esta corriente que nos empuja a ser como todos los demás, a no diferenciarnos. Es tan sencillo, es tan fácil, es mucho más plausible, incluso hasta agradable, si ustedes quieren, en que nos entregamos en las manos del conformismo, a hacer la ley del mínimo esfuerzo, a conformarnos en dónde estamos y cómo estamos. Y lo hablo como sociedad. Ya la Biblia dice que nosotros no deberíamos conformarnos a este siglo, conformarnos a este mundo, sino que deberíamos transformarnos. Pero para llegar desde la conformación, transitar desde la conformación a la transformación, necesitamos a estos hombres y a estas mujeres que vayan en contra de los gustos de la sociedad que hoy día se tienen, de aquellos que naden contra corriente. De tal forma que a veces nos dejamos precisamente arrastrar porque es difícil, se vuelve duro ese camino. Algunos han tirado la toalla y dicen, ¿qué sentido tiene hacer esto? A atrevernos a hacer lo que realmente somos, a creer en lo que nosotros dijimos que creímos, a ser fieles al llamado y a la vocación que el Señor nos hizo. Y la pregunta es, ¿qué somos? Jesús respondió en el Sermón del Monte a esa pregunta, ¿qué somos? Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Eso es lo que Él dijo, ustedes son esto, ustedes son la sal de la tierra. Y como les dije, este condimento, esta sal, los antiguos la apreciaban muchísimo. Entonces, lo primero que Jesús quiere que nosotros entendamos es que si Él dice que nosotros somos sal y Él tiene a gente que le está escuchando y cuando Él dice eso, es como tal vez si a nosotros nos dijeran ustedes son oro, pensando en lo valioso.
Pero Jesús no dijo eso, dijo lo que era valioso en esa época, en ese rato. Siendo el oro importante, Jesús consideró que era mejor decir que eran sal. Y la sal era muy valiosa. Cuando Él dice, Jesús dice, ustedes son sal, está reconociendo que nosotros somos valiosos para Él. Valemos un saco de sal. Por la sal se peleaban. Aquellos que son supersticiosos, cuando le van a pasar el salero, ¿qué hacen con el salero? Lo dejan en la mesa, no se pelea. Porque si se lo pasan en la mano, ¿de dónde sale eso? ¿Saben de dónde sale? De la costumbre precisamente de pagar en sal. Porque cuando pagaban por sal, si a alguien se le caía la sal, el otro que estaba recibiendo dice, no me estáis pagando lo que me deberíais pagar. Y se venía una discusión. Entonces, para evitar eso, se dejaba la sal, el saco de sal, en un lugar, en la mesita, y yo ya pagué. El otro la toma. Si se le cae, ya es problema del otro, no hay pelea. La sal es valiosa. Pero sin embargo, Jesús y los que estaban escuchando de que nosotros éramos sal, hay características de la sal que son importantísimas, a lo menos dos voy a tratar en esta ocasión. La primera de ellas, que es la más obvia, es que la sal le da sabor a las cosas. Los alimentos sin sal son tristemente insípidos. Hoy día nos han enseñado a disminuir el consumo de la sal, pero no a eliminar la sal. Y hasta a veces la comida es desagradable. El cristianismo es a la vida lo que la sal es a la comida. Entonces el cristianismo le presta sabor a la vida. Sabor. Lo trágico es que la gente conecta el cristianismo precisamente con lo contrario. Como que el cristianismo le quita el sabor a la vida. ¿Y por qué será así? Alguien una vez dijo, oye, voy a ir a la iglesia, ojalá que no salga deprimido. ¿Cómo puede ser que alguien venga a una iglesia y se devuelva a su casa deprimido? Cuando Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y se van a devolver descansados. Yo los haré descansar. Vengan a mí todos aquellos que están ansiosos. Y se tendrán que devolver serenos. Vengan a mí todos aquellos que están deprimidos y tendrán que volver con alegría en su corazón, alegría en su vida. Eso es lo que dice Jesús. Debería haber en todos nosotros una sencilla luminosidad. Que cada cristiano debiera mostrar aquello, pero a menudo parecemos más en duelo, más en luto. Donde quiera que esté un cristiano, una cristiana debe ser la sal de la tierra. El cristiano debe difundir gozo. Ahora, en una sociedad hastiada, en una sociedad aburrida como la que nosotros vemos, porque lo que se inventa son maneras de mantener a la comunidad entretenida, porque si no, se despiertan aburridos. El verdadero progreso de una sociedad, precisamente a menudo, y por eso y me interesa lo que dice Chesterton, a menudo viene de quienes se atreven a ir en contra de la corriente. Pero una de las características de la sal que me interesa detenerme, siendo importante el sabor, es que la sal en los tiempos antiguos no había cómo preservar las cosas. Y la sal es uno de los primeros conservadores de alimento. Para conservar la carne, el pescado, no habían refrigeradores, entonces se hacía con sal. Eran conservadores. El mundo antiguo conservaba las cosas a través de la sal para que las cosas no se corrompieran, para que las cosas no se pudrieran. De hecho, nuestro universo funciona así. Nuestro universo está hecho bajo una ley donde las cosas mantenidas en un sistema cerrado
se echan a perder si tú no haces algo para lograr que eso no se eche a perder. Pero en un sistema cerrado, en nuestro universo, eso se llama la ley termodinámica segunda, que la entropía, la desorganización tiende cada vez a ser mayor en nuestro universo. Cuando tú tienes un vaso de agua caliente y lo dejas allí, ese vaso de agua caliente no se va a seguir calentando. Porque nuestra ley en el universo lo que dice que esa energía calórica se va a ir disminuyendo y el agua se enfriará. El sol se enfriará. Nuestro universo, eso va a ocurrir. Tú dejas un pedazo de carne y lo dejas a la intemperie, y si lo dejas ahí y vas a verlo dentro de una semana después, eso está podrido. Nuestro cuerpo, cuando nos toque, volveremos a ser polvo. Porque nuestro universo está hecho de esa forma. Es una ley. Ahora, si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe tener una cierta, como diría William Barker, una cierta influencia antiséptica para ir contracorriente, incluso ir contra esto que es como normal y natural. Te dejas de bañar y después de una semana nadie te aguanta. Todos sabemos que hay ciertas personas en cuya compañía es fácil ser bueno. Y que también hay ciertas personas que en cuya compañía lamentablemente es fácil bajar la vara, bajar el nivel de la moralidad. Hay ciertas personas en cuya presencia tú no tendrías ningún problema y le puedes contar la historia más sucia, el chiste más sucio que hay, pero hay otras personas que tú no te atreverías a contar ese tipo de chiste. Hay personas que se pueden acercar a alguien y le pueden ofrecer hacer un negocio turbio. Pero hay otros que sabes bien, que dirían, no, con ese no. Con ese no, porque ese es sal, diríamos. Porque ese es un agente de influencia antiséptica, es decir, es aquel que ayuda a las personas a actuar bien con su presencia y además influye con su forma de actuar. El problema es que nuestra influencia pareciera ser cada vez menor. La sociedad nos ha silenciado. Y a veces, si no nos ha silenciado, nos ha hecho hablar lo mismo que la misma sociedad. Nos hemos acomodado. Hemos confundido en que el hecho de ser intolerantes, entonces como dice, no quiero parecer intolerante, aparecemos acomodándonos. Y no es la idea de acomodarnos. Evidentemente, nosotros no tenemos nuestras propias universidades, nuestros propios colegios, nuestros propios negocios. No es así, no nos hemos de aislar. El cristiano no está llamado a salir y a abandonar esta sociedad. No está llamado a salir de este mundo. El cristiano no se puede retirar de este mundo, pero debe, como dice el apóstol Santiago, en su carta en el capítulo 1, nosotros debemos conservarnos, mantenernos limpios de la corrupción de este mundo. Hay una advertencia, iglesia. El texto no termina simplemente diciendo, ustedes son sal de la tierra. De hecho, es la parte más corta del texto. Es la parte más breve del texto. El texto es más completo. Y el texto de Jesús tiene una advertencia que es mucho más larga. Es 3 veces de estas palabras, ustedes son sal de la tierra. Hay una advertencia. Y en esto sí que necesitamos prestar atención. Porque el texto dicho por Jesús dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor?
ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ahora, Jesús pasó a decir que si la sal se volvía insípida, ya no servía para nada. No para algo, para nada. Y se tira para que todo el mundo la pisotee. Ahora, yo preguntaba cuando preparaba esto, yo a veces he tomado frascos de sal que uno tiene de repente en la parrilla, que han estado por años ahí. Y uno agarra la sal y la prueba y está bueno. Como que la sal no pierde esa cualidad de su salinidad. Entonces dije, Señor, ¿por qué dice que la sal podría perder su capacidad de salar, ser insípida? ¿Puede volverse insípida? Ahora, nosotros no tenemos esa experiencia y lo que ocurre es que al preparar, bueno, hay varias explicaciones de muchos, ¿ya? Pero la más acertada, a juicio mío, es que esto es un proverbio que usaban los rabinos y se aludía a una sal que venía del Mar Muerto y que era una sal de muy mala calidad que perdía precisamente su sabor muy pronto. Ahora, si nosotros logramos mantener esa salinidad, seríamos la sal de buena calidad. Si no, entonces no somos capaces de marcar la diferencia en esta sociedad. Es decir, nos volvemos insípidos, cristianos nominales nada más. ¿Cuántas veces nosotros cada vez que hay censos, y salen los censos de los que son realmente cristianos, porque de cristianos 40 y tanto %, sumando a católicos. Pero muchas veces nosotros desde nuestro lado decimos, pero estos que dicen que son católicos nominales nomás, dicen que son católicos pero van a la misa cuando se muere alguien, o van a la misa cuando tienen que hacer algún trámite, o tienen algún bautizo, pero dicen que son católicos pero no son católicos. ¿Y nosotros? Decimos que somos cristianos, protestantes o evangélicos, como tú te puedas considerar, y lo somos. Somos esa sal. Y es cierto, si no logramos marcar la diferencia en esta sociedad, si nos volvemos insípidos, este verso dice que ya no servimos para nada. Los cristianos no deben confundirse con los demás. En su lugar debemos impactar positivamente como la mejor de las sales. Porque a la sociedad de cada tiempo le salva un grupo de hombres o de mujeres que se oponen a los gustos de esa sociedad. Hubo una persona que me llamó la atención en el año 1818, y si para que te ubiques, 1818, nuestra independencia anda ahí. 1818. Llegó a Latinoamérica, a nuestro continente, un hermano, un misionero evangélico, desde Inglaterra. Llegó y se dirigió a los gobernantes en esa, porque se dio cuenta de que aquí en Latinoamérica estaban todos independizándose. Él viene y se encuentra con un continente, con una necesidad, con una carencia, que particularmente los niños, particularmente los pobres, que no tenían acceso a educación alguna, porque si alguien tenía que educarse, como fueron nuestros héroes de la patria, todos se educaron fuera, o precisamente en Inglaterra. Aquí había cero educación. El analfabetismo era total. Y llegó este hermano y pidió permiso para enseñar. Partió en Buenos Aires el año 1818. Y le preguntaron, ¿y cuál va a ser tu material de lectura?
Y sacó de su bolso y dijo, esto, la Biblia. Voy a enseñar a leer con la Biblia. ¿Cómo lo vas a hacer? No tienes profesores. Voy a enseñarle a unos niños y ellos van a enseñar a los otros. Ese es el sistema lancasteriano, Lancaster. Los más aventajados enseñando a los otros. Estando en Buenos Aires, 100 niños. Luego habían 100, no niños, 100 lugares para 5.000. Se fue a Uruguay, Montevideo. Estando en Uruguay, Montevideo, desde Chile, lo llamaron aquí, Ramón Freire, y lo contrató para que hiciera ese mismo trabajo aquí en Chile. El hermano José Thompson, o Joseph Thompson. Visitó Perú, estando en Perú, el libertador San Martín le dijo si podía hacerse trabajo en Lima. Y visitó todas las capitales de aquí, siendo sal, oponiéndose, no diciendo aquí, si no hay nada que hacer, ¿qué voy a hacer yo? Él no se conformó. Quiso marcar la diferencia. Antes de finalizar, o al finalizar, este texto, que para muchos es complejo de poder explicar realmente de lo que es. Hay un comentarista que dice que en el primer siglo, en las primeras iglesias de la era cristiana, usaron este texto de una manera extraña. Yo diría incluso hasta violenta. Pescaron este texto y lo interpretaron de una manera bien curiosa. Ocurría que los judíos en la sinagoga, cuando un judío apostataba del judaísmo, se iba del judaísmo y luego quería volver, ¿saben qué tenía que hacer como penitencia? Los judíos le decían, ¿usted quiere volver al judaísmo? Dentro de la sinagoga, pues ahora lo vamos a recibir. Pero usted se va a acostar en la puerta de la sinagoga y todos los que entren tendrán que pisarlo. Y de hecho tú vas a tener que decir, pasen sobre mí porque soy sal que se ha vuelto insípida. Y algunos cristianos convertidos llevaron esa costumbre a la iglesia. Y algunos de aquellos que eran disciplinados por algún mal comportamiento, por lo que fuere, ellos hicieron exactamente lo mismo. Cuando un hermano era disciplinado, lo traían, estoy hablando de iglesias que agarraron esa costumbre en el primer siglo, y se tomaron de este texto y dijeron, bien, cuando vuelva el hermanito o la hermanita, se me tumba en el suelo y tiene que decir, pasen sobre mí, pisotéeme, porque soy sal que ha perdido su salinidad, que se ha vuelto insípida. Porque soy sal que ha perdido su sabor. Esta advertencia que tiene este texto al finalizar, sin duda nos habla de que más allá de tener una responsabilidad individual, también existe esta responsabilidad de tipo colectiva. Y tal vez incluso una responsabilidad y una advertencia de tipo eclesial. Y estas palabras son para que luego aquellos que escuchen este mensaje, para aquellos que están puestos como liderazgo en las distintas congregaciones, en las distintas denominaciones, en las distintas iglesias que puedan existir, que debiendo ser sal como congregación, debiendo ser sal como ministerios, se han vuelto insípidos. No han marcado la diferencia. Claramente el mensaje de Jesús era para sus discípulos, está en el Sermón del Monte. Pero en el Sermón del Monte no solo hay discípulos, también están los apóstoles, quienes representan precisamente el liderazgo, quienes son los que están al frente, quienes son los que enseñan. Entonces podríamos nosotros leer sin temor a equivocarnos lo siguiente: si el apóstol, es decir, si quienes lideran la iglesia,
Si quienes están al frente de una congregación o al frente de una institución, de una iglesia, se desazonan de Cristo, por la razón que fuese, no valen para dar testimonio de Cristo, no están aptos para dar testimonio de Cristo, entonces se les debe tirar fuera, se les debe sacar. La pregunta es, ¿sacarlos de dónde? ¿Sacarlos del apostolado? ¿Sacarlos del ministerio? ¿Sacarlos del reino de Cristo? Uno de los patriarcas del primer siglo, donde este texto hacía furor, un caso entre varios que pensaban lo mismo, San Hilario decía, después que aquellos que son cabezas de otros fallan o faltan, no aprovechan para nada. Él decía, sino para ser arrojado de su oficio de enseñar, arrojado de su oficio de enseñar, separados de los oficios de la iglesia, sean pisoteados por todos los que pasen. El problema es que en todas estas instituciones que han dejado de ser sal, los que están al frente permanecen por siempre. No se les arroja afuera. Como la sal en esta alegoría. Qué bien nos haría que fuesen arrojadas todas nuestras arrogancias, todas nuestras soberbias, y colocarlas a la entrada para que sean pisoteados de todas las personas. Iglesia, somos sal de la tierra, así nos dijo Cristo. No serán, somos. Pero si la sal se desvanece, si se vuelve insípida, entonces no servimos. No servimos. No prestamos el servicio que Dios espera de nosotros. Y si eso se da, entonces la gente desechará y pisoteará. ¿Cuántos han hecho daño al mensaje de Cristo? Porque debiendo ser sal, se han vuelto totalmente insípidos. Y no se sabe, dentro del grupo donde están y en la sociedad donde se desenvuelven, no se sabe si son o no son cristianos. No pasan por alguien distinto, por alguien diferente. Son iguales. Y la sal marca la diferencia. Un plato con sal y otro sin sal, se ve la diferencia. Una cosa antiséptica que preserva de la putrefacción de algo que se pudre, se nota la diferencia. Huele distinto. Por eso que los pescadores lavan sus redes. Porque los peces también huelen. Y si nuestra red huele mal, huele a podrido, no habrá cómo pescar. Padre, la palabra de tu Hijo Jesús en el Sermón del Monte. Somos sal de la tierra. Necesitamos hombres y mujeres que en esta sociedad pueda generar cambios, marcar la diferencia. Porque como en la historia se ha dado, hombres y mujeres que se han mostrado distinto y diferente, con el gozo y la alegría de tu espíritu y preservando de la putrefacción a este mundo,
defendiendo la honradez, la integridad, los valores, pero nos han silenciado. Pensamos que tal vez el hecho de abrir nuestro corazón y decir lo que tu palabra dice, seremos considerados unos bichos raros, extraños. Pero hemos sido llamados a ir contracorriente, ser distintos, diferentes. No por el afán tonto de mostrarnos simplemente diferentes, sino por mostrar la realidad de tu palabra, la verdad de ella. Ayúdanos y bendícenos, Padre, para ser la sal que tú esperas en esta sociedad. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Observar la alegría, la libertad, sin miedo.